Bien, buen día a todos los que se están incorporando al curso de literatura. Quien les habla es el profesor Eder Ramos. Hoy hablaremos sobre modernismo y posmodernismo. Así que empezamos con la clase. A ver, el modernismo. Recuerda que es una de las primeras manifestaciones oriundas, ¿no? No quiere decir que es el primer movimiento que aparece en nuestro continente, sino que es una manifestación oriunda, o sea, que ha nacido en nuestras tierras, ¿ya? Recuerda entonces, el modernismo es la primera manifestación oriunda, o sea, que nace en nuestras tierras y que a su vez tiene una influencia de Francia, ya sea de los parnasianos como también de los simbolistas. Así que el modernismo, primera manifestación oriunda en nuestras tierras. Se dice que el modernismo nace oficialmente con la publicación de Azul, esta obra de Rubén Darío que aparece en 1888. ¿Ya? 1888 aparece la obra Azul de Rubén Darío. Justamente en 1888 el Perú estaba viviendo una etapa de crisis. Recuerda que hemos perdido la guerra y estamos en un momento de la reconstrucción nacional. Justamente ese año, González Prada va a escribir el discurso en el Politeama, ¿no? 1888. Así que el Perú estaba viviendo una etapa de crisis, ¿no? Producto de la guerra, las consecuencias de la guerra, y ese año González Prada realiza su discurso en el Politeama, mientras que en otros países se estaba dando una modernización, ¿ya? En otros países se estaba desarrollando una modernización, hay una estabilidad económica y política, en nuestro país no hay una estabilidad política y económica, Chile está viviendo una estabilidad y por tanto Rubén Darío va a Chile y publica su obra Azul en ese país, en 1888, iniciando oficialmente esta propuesta modernista. Bien, ¿qué sucede con la producción literaria? ¿Qué sucede con el artista en este contexto? Las obras de arte se transformaron en mercancías. Quiere decir que una obra literaria se convierte en un elemento utilitario para la sociedad mercantil. Por ello, el artista empieza a criticar y cuestionar esa noción mercantil de aquellas obras que se están generando. Además, el artista se sienta rechazado por la sociedad dominante. ¿Por qué? Porque en este contexto no hay mecenazgos, o sea, no hay personas o familias o estados que logren apoyar al artista. Por ello, el artista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar el doble o el triple para poder sobrevivir, ya que su obra literaria, el trabajo respecto a su obra, no es remunerado, más bien es menospreciado por la sociedad. Por eso que el artista va a tener que buscar otras fuentes de ingreso para poder solventar sus gastos. El artista se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro, ¿no? Se siente rechazado, menospreciado, marginado por esta sociedad. Va a estar influenciado por los parnasianos y por los simbolistas, dos manifestaciones francesas que van a influenciar, que van a impulsar estas nociones modernistas en Hispanoamérica. Dentro de las características del modernismo, por ejemplo, tenemos el sentido de la musicalidad, que es una influencia vinculada a los simbolistas, el plano de la musicalidad. Ah, el mecenazgo, por aquí me están preguntando, ¿qué es el mecenazgo? Proviene del nombre mecenas. Mecenas era como una especie de ministro en la época de Augusto, ¿ya? ¿Y qué sucede? Sucede que estos autores, bueno, Mecenas iba y convocaba a los artistas para que puedan ser parte de la corte de Augusto. Y a cambio, ¿no? Se le entregaba diferentes espacios, ¿no? De pronto personas que estén al cuidado de este artista. Los protegía, ¿no? Así que Mecenas tenía esa función. Esa es en la época de Augusto, en la época antigua. Luego, en el Renacimiento, estaban las grandes familias, los mecenas. Se le llamaba así en honor a Mecenas de la época de Augusto. Estas familias, ¿qué hacían? Cuidaban de los artistas.
los artistas, como trabajaban sobre su obra artística, que podían durar 1 año, 2 años, dependiendo de la producción artística, estas grandes familias cuidaban, protegían a estos artistas. También le daban algunos sirvientes, de pronto un espacio donde pueda realizar su producción artística. Incluso la corte, ¿no? La corte, ¿ya? De diferentes reinos, dependiendo de los reinos de los emperadores, estas cortes también, ¿no? Cuidaban de estos artistas. Tenían unos ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque el artista solamente se enfocaba en realizar su producción artística, ¿no? Obviamente que no eran todos los artistas, ¿no? Solamente los más destacados, ¿no? Los que tenían una cualidad deslumbrante, ¿no? Así que estos artistas que eran convocados por la corte tenían esos ciertos privilegios, ¿no? Porque su producción artística era fenomenal, grandiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso se ve en el Renacimiento, ¿no? Los llamados mecenas, ¿no? Esas familias poderosas o de pronto estas cortes que cuidaban de los artistas. Pero ya en la época moderna, producto de esta comercialización, el Estado, ¿no? La sociedad capitalista no desea ya tener a los artistas de esa forma, ¿no? Porque sienten que una obra de arte no puede ser un trabajo, ¿no? Y por tanto lo cuestionan y lo critican y no le dan la importancia adecuada. Así que el artista se siente menospreciado, marginado, porque no ven que lo que realiza es un trabajo, ¿no? Un trabajo muy duro, muy amplio. Recuerda que una obra artística no se hace a la noche a la mañana, no se hace en 2 días, en 5 días, o en 10 días, o en un mes. Algunas obras deslumbrantes se realizaron en 10, 11 años, imagínate. La Divina Comedia, por ejemplo. Dante Alighieri no lo escribe en un año, ¿no? Así que durante ese tiempo, el artista, ¿qué tiene que hacer? Se centra en su producción artística, pero ¿cómo puede sobrevivir? Algunas obras, para escribirla, de pronto son 2 años, 5 años, 4 años, dependiendo de la producción. Pero en ese momento, ¿qué hace el artista? Porque tiene que centrarse en esa producción literaria o en esa producción artística. Puede ser una obra literaria, una pintura, etcétera, etcétera. Entonces el artista en ese instante tiene que a su vez dejar de trabajar sobre su obra artística para poder sobrevivir, buscar otro trabajo que tenga un empleo, dinero para poder solventar sus gastos. Así que hace el doble esfuerzo y cuando logra al fin dar a conocer su obra artística, la sociedad lo que hace es utilizar esa obra artística para su fin lucrativo, no para un fin artístico propiamente dicho. Ahí te das cuenta entonces cómo el artista se siente marginado, menospreciado. Por eso es que se critica sobre estas nociones. Bien, de ahí me preguntaron sobre los parnasianos y los simbolistas. Justamente esos elementos vamos a mencionar. Los parnasianos y los simbolistas son dos manifestaciones francesas. ¿Ya? Ambos son manifestaciones francesas. Los parnasianos decían que el arte deja de ser obra artística cuando se vuelve utilitaria. Eso decían los parnasianos, ¿no? Una obra de arte, cuando se vuelve utilitario, deja de ser artístico. Por ello, ellos planteaban el arte por el arte, el plano estético. El artista debe centrarse en lo estético. Eso tiene que ser su función. Olvidarse de los demás. No escribir para la masa, no escribir para todos, escribir solamente para su concepción, para su propio yo. Esto es lo que decían los parnasianos, ¿no? ¿Ya? Por ello, esa característica del plano estético lo van a asumir los modernistas. Ellos también van a escribir no para la masa, no para la multitud, no para la comercialización de su obra, sino para su propio ser.
Eso eran los parnasianos, ¿ves? El arte por el arte. Imagínate, ¿no? Cuando tú escribes una obra, si escribes una obra para vender, esta obra no es una obra artística en sí, es un objeto comercial, porque estás escribiendo para vender. O sea, estás produciendo un objeto de valor, no una obra artística. Ahí están los parnasianos, ¿ves? Indicando y criticando estos objetos de valor que aparecen constantemente a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los bestsellers, ¿no? Los bestsellers, ¿no? Estas obras que aparecen en un momento determinado y se venden, ¿no? Ya sea por la publicidad, entre otras cosas. Eso eran los parnasianos, ¿ya? Los parnasianos. Decían que una obra artística deja de ser una obra de arte cuando se vuelve utilitaria, cuando se utiliza bajo un fin lucrativo, cuando no hay una calidad artística, sino una noción monetaria o de otra índole, ¿no? Tanto parnasianos como simbolistas ¿ya? Tanto parnasianos como simbolistas, estos van a influenciar, estas dos posturas francesas van a influenciar a los modernistas. Muy bien. El simbolismo, más bien, está vinculado a las nociones de la sugerencia. Los simbolistas vinculados a las nociones de la sugerencia, ¿ya? Y también al plano de la musicalidad, ¿no? El simbolista señala que una producción artística no puede describir completamente la realidad. Se alejan de este plano de la realidad. El artista tiene que manifestar un mundo de ensueño, sugerir al lector, utilizar esos símbolos, ¿no? Eso, ese lenguaje simbólico, ¿ya? Así que esta influencia que proviene de los simbolistas también lo asumen los modernistas hispanoamericanos. Así que ya tenemos estas características, ¿no? La musicalidad, el esteticismo. Ahora, el exotismo, ¿qué quiere decir el elemento exótico para los modernistas? El exotismo, cuando los poetas modernistas insertan elementos foráneos, ¿ya? Cuando los artistas insertan espacios lejanos, tiempos remotos, elementos que no corresponden a la cultura hispanoamericana y se incorporan al poema, se convierte entonces en una manifestación exótica. Así que el modernista busca eso, no reflejar la realidad, sino escaparse de la realidad. ¿A través de qué? A través del exotismo. El hispanoamericanismo es buscar la noción hispanoamericana, la esencia hispanoamericana. Muchas veces se va a representar a través del paisaje. El paisaje hermana a todos los países hispanoamericanos. No se habla de un paisaje específico, no se habla del paisaje peruano, del paisaje chileno, no. Se habla del paisaje hispanoamericano. El sincretismo, como bien se señala aquí, la síntesis, es la asimilación. Sincretismo, asimilación. ¿Qué quiere decir? Los modernistas, al momento de observar las manifestaciones europeas, entre ellos los parnasianos, ¿qué hacen? Asimilaron de los parnasianos el plano estético. Asimilaron de los simbolistas la musicalidad. O sea, se apropiaron de estas características francesas y las volvieron parte de su manifestación literaria. Ese es el sincretismo. Y la visión cosmopolita, como por aquí también lo señala Yadira, ¿no? La visión cosmopolita es estar al tanto, actualizarse constantemente, observar lo que sucede en Europa, lo que sucede en Norteamérica, actualizarse constantemente, ¿no? Tener una visión amplia, no cerrarse solamente en su espacio, en su entorno.
Por tanto, los modernistas se alejan del realismo. ¿Por qué se alejan del realismo? Porque en el modernismo vas a encontrar elementos fantásticos, sobrenaturales, mitológicos, espacios imposibles de encontrar en la realidad, muchas veces idílicas, bucólicas. Por tanto, se alejan del realismo. ¿Ya? Bien, esas serían las características esenciales del modernismo hispanoamericano. Recuerda que el máximo exponente del modernismo en Hispanoamérica es Rubén Darío. Y la obra que inicia oficialmente el modernismo hispanoamericano es la obra Azul. Azul de Rubén Darío, que se publica en 1888. Bien, a ver, lean esto. Lean esto y mencionen dónde vas a encontrar características del modernismo. Son las palabras preliminares de Rubén Darío en su obra llamada Prosas Profanas. Aquí estás observando algunas características del modernismo. Ya, vamos a ver entonces qué características encontramos. A ver, lee con calma, de principio a fin, y luego ya vamos a resaltar y vamos a ver qué características podemos encontrar del modernismo en este pequeño fragmento. Así que lee con calma. Vamos. Y luego en los comentarios vas escribiendo qué características modernistas encuentras en este fragmento. Así que te doy 1 minuto y medio para que termines de leer y para que escribas algunas características del modernismo. Si no recuerdas las características, volvamos entonces a las características. Observa, mira, la musicalidad, el exotismo, la visión hispanoamericana, el sincretismo o la asimilación, sincretismo, el esteticismo y la visión cosmopolita. Bien, ahora sí, lee y escribe qué características encuentras dentro de estas palabras de Rubén Darío en prosas profanas.
Muy bien, estoy leyendo sus comentarios. Por acá nos están a ver, indicando exotismo. Yadira nos dice eso. Katia también. Mel también nos dice el exotismo presente en estas palabras. Al igual que Juan Jesús, exotismo, cosmopolitismo, hispanoamericanismo, musicalidad. Eso es lo que puede encontrar Juan en prosas profanas, ¿no? En estas palabras. Natalie también nos habla del exotismo, Selena, hispanoamericanismo, exotismo. Mel también empieza a escribir musicalidad, hispanoamericanismo y cosmopolitismo. Germán, hispanoamericanismo, exotismo, musicalidad. Nestle nos menciona también la musicalidad. Selena también nos está escribiendo cosmopolitismo, musicalidad. Y Danilo, como siempre, el ahorrador de teclas, Danilo, al igual que Emmanuel, todo lo que dijeron anteriormente. Muy bien. A ver, ahora sí. Vamos a resaltar un poco, ¿no? A ver, ¿qué nos dice estas palabras? Vamos a ver, aquí está. Dice, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales. Mira, ¿te das cuenta? Veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales. Visiones de países lejanos, ¿no? ¿Ya? O imposibles. Esto de aquí sería el exotismo, ¿no? Elementos exóticos, princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles, ¿no? ¿Ya? ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo que me tocó nacer. ¿Por qué detesta la vida y el tiempo que le tocó nacer? ¿Por qué señala esto? Yo detesto la vida y el tiempo que me tocó nacer. Porque el artista se siente menospreciado, ¿recuerdas, no? El artista menospreciado. No es valorado el artista, ¿no? Es visto como una persona sin ningún trabajo posible, ¿no? Sin una acción concreta. Un ser inservible para la sociedad. Así se ve el artista. Por eso que el artista dice eso, ¿no? ¿Ya? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, ¿no? Porque no es valorado, ¿ya? Bien, luego dice, y a un presidente de república no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, ¿no? Bueno, y acá sigue hablando oro, cera, mármol, elementos exóticos. Si hay poesía en nuestra América, dice, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas. Palenque, Utatrán, en el indio legendario, ¿no? Y el inca sensual y fino. Recuerda que la sensualidad también es un elemento importante para los modernistas, ¿ya? Es un tema que es constante en el modernismo. Y en el gran Moctezuma, ¿no? De la silla de oro, lo demás es tuyo, demócrata, Walt Whitman. Aquí, mira, aquí es importante eso también, ¿ya? El demócrata Walt Whitman. A ver, mira, aquí está, demócrata Whitman. Este autor, Whitman, ya era contemporáneo, es uno de los autores destacados, bueno, no tan contemporáneo a Rubén Darío, pero era un autor destacado en su tiempo. Así que Rubén Darío conoce, está al tanto de otros artistas contemporáneos, ¿no? O en su contexto representado. Ahí nos estamos dando cuenta de algo, nos estamos dando cuenta, por lo tanto, que Rubén Darío está al tanto de lo que está sucediendo en otras dimensiones del mundo, ¿no? En otras partes del mundo. Así que hay una noción cosmopolita y justamente después de ello dice Buenos Aires Cosmópolis, ¿no? Dándole a entender esta noción de la visión cosmopolita que pueda tener Buenos Aires. Justamente es el lugar donde prosas profanas se va a escribir, ¿ya? Y mañana dice, el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Entonces, ¿qué nos está diciendo el abuelo español? El viejito, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Le está señalando al autor, el viejito, el abuelo español, le está diciendo, mira, América, América tiene, por lo tanto,
Brasil. Muy bien. Está diciendo, América tiene entonces una noción, ¿no? América tiene una tradición española, le está diciendo, ¿no? América tiene una tradición española. España le está diciendo eso, ¿no? América tiene una tradición española. Pero ¿qué dice entonces el autor Rubén Darío al responderle, ¿no? A este abuelo español? Le dice, yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Está diciendo el español, sí, nosotros tenemos tradición española, ¿no? No solamente a Lope de Vega, a Garcilaso, a Quintana, a Cervantes, también a Gracián, a Teresa, a Góngora, a Quevedo, pero no solamente a ellos, también a Shakespeare, Dante, Víctor Hugo, Inglaterra, Italia, Francia y en mi interior, a Verlaine. Ahora, Verlaine, una vez más. Este autor de aquí, este de aquí, es un autor contemporáneo. Así que este autor, Rubén Darío, conoce, pues, conoce la tradición española, conoce también otras tradiciones, no solamente la española, también la francesa, la italiana o de pronto la inglesa, ¿no? Nos está diciendo entonces que el artista debe ser aquel que se nutre de diferentes fuentes, que observe, que esté al tanto. Ahí está la visión cosmopolita, ¿no? Que siempre observe, esté al tanto de todas estas nociones, porque Hispanoamérica es así, tiene que ser así, cosmopolita, no solamente española, ¿no? Ahí está entonces la visión cosmopolita, la visión exótica, el hispanoamericanismo presente también, ¿no? Cuando habla de nuestra América, ¿no? En este caso, la poesía, ¿no? Nuestra América, ¿no? Y luego ya viene el sentido de la musicalidad, pues, ¿no? Y la cuestión métrica y como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces, ¿no? Ahí está el plano musical, el ritmo, el plano métrico, lo que se señala en prosas profanas. ¿Ves? Este prólogo o estas palabras preliminares de prosas profanas es interesante porque nos muestra, ¿no?, cómo la producción poética modernista está manifestándose en este tiempo. ¿Ya? Bien, espero que se haya entendido, ¿no?, esas nociones a través de este pequeño fragmento de prosas profanas. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? A ver. Vamos a mencionar entonces algunas características representativas de Rubén Darío en la obra Azul. La obra Azul se publica en Chile en 1888. Recuerda que da inicio oficialmente al modernismo. La obra Azul comprende un conjunto de cuentos como también poemas, ¿ya? Así que la obra Azul tiene tanto cuentos y poemas. Se combina la presencia de la naturaleza y el sentimiento amoroso. Nos quiere decir entonces que hay elementos todavía románticos. Mira, sentimiento amoroso, todavía hay nociones románticas. Ya recuerda eso. Todavía hay elementos románticos presentes, ¿no? ¿Ya? Recuerda entonces este elemento amoroso como rezagos del romanticismo. ¿Ya? Bien, en la poesía destaca el año lírico. En poesía, ¿no? Destaca el año lírico, un conjunto de 4 poemas que te hablan sobre las estaciones del año. Hay musicalidad presente en este año lírico, exotismo también en algunas circunstancias, ¿no? En el caso de los cuentos, tenemos como temática al artista que es presentado como un ser idealista, incomprendido y rechazado. Recuerda lo que mencionamos al inicio, cómo era el contexto en el cual el artista estaba siendo menospreciado por la sociedad mercantil. Pues bien, en los cuentos se plasma también ese sentido. El artista que es despreciado, menospreciado, marginado, incomprendido y rechazado por la sociedad mercantil, ¿no? Y muchos de los cuentos van a tener
subjetividad lírica, eso también es importante. Antes de pasar al siguiente, tiene entonces subjetividad lírica. Quiere decir que una obra en prosa, hasta este momento no tenía tanta subjetividad lírica, porque recuerda que toda obra en prosa tiende a ser más objetiva. Pero Rubén Darío, él en sus cuentos va a cargarlo de muchos elementos subjetivos, muchos elementos poéticos. Y eso va a ser muy interesante en este contexto. ¿Ya? Tenemos algunos cuentos de Rubén Darío llamado El Rey Burgués, por ejemplo, ¿no? El Rey Burgués, ¿ya? Que se habla sobre este artista que está siendo menospreciado, rechazado por la sociedad capitalista, por la sociedad de consumo. El Rey Burgués de Rubén Darío. Te recomiendo entonces que leas El Rey Burgués para que puedas entender algunas nociones del modernismo, de la obra azul, de la noción del artista marginado, El Rey Burgués. Es muy corto este cuento, El Rey Burgués, y te vas a dar cuenta que tiene mucha carga lírica, ya este cuento. Muy bien, dicho esto, vamos entonces con el siguiente punto, ¿no? Vamos a ver qué viene a continuación. Prosas profanas. Es la otra obra de Rubén Darío, otra obra también muy importante, representativa de Rubén Darío, Prosas profanas, lo que habíamos mencionado con anterioridad, recuerda las palabras preliminares. Bien, Prosas profanas se va a publicar en 1896, considerada Prosas profanas como la obra cumbre de Rubén Darío. Está escrito en Buenos Aires, tiene un anhelo cosmopolita, muestra a París de forma idealizada, ¿no? Su producción literaria gira en torno a esta noción, lo exótico. Recuerda lo que vimos en las palabras preliminares, ¿no? Y también tiene tonos filosóficos, un sentido de reflexión pesimista sobre la existencia humana, y destaca este poema Sonatina de Prosas profanas. Te recomiendo también este poema Sonatina para que puedas observar la expresión exótica de principio a fin en este poema. Si de pronto no lo quieres leer porque eres muy flojo, pues bien, en YouTube puedes encontrar, pones Prosas profanas, ¿no? Sonatina, y está en audio también, para que lo puedas escuchar por otra persona que lo está declamando, ¿ya? Así que te vas a dar cuenta de esa noción subjetiva, ¿no? Lírica, la musicalidad presente en Sonatina, ¿no? Vas a poder escuchar esa musicalidad al momento de escuchar de pronto este video, que solamente es audio en realidad, para que te des cuenta de esa noción, ¿no? De Sonatina de Rubén Darío, ¿ya? Así que te recomiendo también Sonatina. Mira, te estoy recomendando dos obras, ¿no? El Rey Burgués, para que lo puedas leer y para que puedas entender un poco sobre los cuentos de la obra azul. Y en el caso de poesía, Sonatina de Rubén Darío, que está dentro de Prosas profanas. Bien, a ver, luego vamos a mencionar un poco sobre el modernismo peruano, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el Perú? Ya sabemos que en Hispanoamérica o en los países hispanoamericanos que están viviendo una etapa, ¿no? de estabilidad económica, se está desarrollando el modernismo. El Perú está viviendo una etapa de crisis producto de la guerra, ¿no? Hemos perdido las consecuencias de la guerra, estamos en una etapa de crisis. Realismo peruano. Pero luego ya tratamos de estabilizarnos económicamente, políticamente también estabilizarnos poco a poco y recién llega el modernismo en el... ¿Qué elementos, qué autores tenemos del modernismo peruano? Mira, tenemos La venganza del cóndor de Ventura García Calderón, obras poéticas de José Gálvez, tenemos al máximo exponente del modernismo peruano, José Santos Chocano, con Alma América, tenemos a Clemente Palma, el hijo de Ricardo, con Cuentos Malévolos. Te recomiendo en Cuentos Malévolos Los ojos de Lina. Sí te recomendé en algún momento Los ojos de Lina de Clemente Palma. Espero que lo hayas leído. Y tenemos una obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros,
Tú eras profesor, pero Vallejo no es vanguardista. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vallejo, en su primera etapa, porque Vallejo tiene 3 etapas, ¿ya? Su primera etapa de Vallejo escribe Los Heraldos Negros con una cierta noción modernista todavía, ¿ves? ¿Ya? Vallejo es vanguardista, sí, pero Vallejo en su primera etapa tiene nociones modernistas en Los Heraldos Negros. Ahí vas a encontrar musicalidad, el uso de la métrica fija, vas a encontrar también elementos exóticos, sensualidad incluso, aunque en Los Heraldos Negros hay otra temática también importante, el dolor humano, recuerda, ¿no? O también esa noción del hogar provinciano. Por eso que esta obra, Los Heraldos Negros, tiene elementos modernistas, pero a su vez algunos, algunas nociones del posmodernismo también presente en Los Heraldos Negros de Vallejo. ¿Ya? Bien, ahí tienes entonces grandes autores del modernismo en el Perú. Así que ya tienes tiempo para poder, ¿no?, leer estos autores. Bien, vamos a mencionar un poco sobre este autor, ¿no? José Santos Chocano. Él se autodenomina cantor de América, nadie le dice así, él se autodenomina cantor de América. Él busca nuevos métodos, nuevos ritmos, hay una noción exótica en los paisajes que plasma Chocano en su producción artística, musicalidad, es muy egocéntrico Chocano, ¿no? Tú lees los poemas de Chocano y te habla sobre él, sobre su grandeza de ser poeta. Si Walt Whitman tiene el norte, yo tengo el sur. Eso lo dice José Sancho Chocano, ¿ves? Es un ególatra Chocano, ¿no? Mezcla lo lírico con lo épico y tiene un amor por la elegancia, el plano estético, ¿no? Y su obra más representativa es Alma América. ¿Recuerdas, no? Alma América, donde está este poema llamado Blasón, donde se autodenomina cantor de América. ¿Ves? Mira, yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Ahí está la musicalidad también presente, ¿no? Y el egocentrismo de este autor. En la siguiente, mira, casi al final, la sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o indio emperador. O sea, no hubiese sido cualquier blanco, ¿no? Sino un conquistador, y no cualquier indio, sino un emperador, ¿no? Y te das cuenta lo ególatra que es José Santos Chocano. Alma América, que te habla sobre el mestizaje, ¿no? Y el paisaje americano. Bien, ese es el modernismo entonces, ¿ya? El modernismo hispanoamericano, tanto en el Perú como Chocano, como otros países, recuerda Rubén Darío nicaragüense, ¿ya? Esas son entonces nociones del modernismo en Hispanoamérica. Muy bien, vamos entonces a hablar de la época postmodernista en el Perú. ¿Y a quién tienes aquí en el postmodernismo? Tienes a José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación nacional, ¿no? Ahí te das cuenta, los 7 ensayos está presente en el posmodernismo, el Amauta, José Carlos Mariátegui. También tienes a José María Eguren, poesía completa. José María Eguren tiene Simbólicas, La canción de las figuras, obras de José María Eguren. Y también tienes a quién? Tienes a Abraham Valdelomar y su icónico cuento El Caballero Carmelo. Justamente vamos a hablar sobre este autor. Pero algunas características del posmodernismo. El posmodernismo se dice que es una manifestación en transición entre la postura modernista y la llegada a la vanguardia, ¿ya? Se va a desarrollar en las primeras décadas del siglo XX. Dentro de este contexto aparece el movimiento Colónida, que va a ser liderado por Abraham Valdelomar, un grupo que cuestiona el academicismo del grupo arielista,
tiene como fuente de difusión la revista, ¿no? Que sería la revista que lleva el mismo nombre, la revista Colónida. Además encontramos la revista Mauta, que va a ser dirigida por Mariátegui. ¿Qué características tiene el posmodernismo? Bueno, sabemos que es un tránsito del modernismo a la vanguardia, pero esta es la característica, un lenguaje tierno y sencillo. A diferencia de los modernistas, recuerda que los modernistas utilizaban un lenguaje más erudito, ¿no? Más sofisticado, ¿no? Los posmodernistas se alejan de esa erudición, se alejan de esas palabras rebuscadas, rimbombantes, ¿no? Y más bien los modernistas que deslumbraban a través de esas nociones muy academicistas, muy eruditas, van a ser contrarrestadas por estos posmodernistas, ya que ellos van a tener un lenguaje tierno y sencillo. Sencillo porque no van a utilizar un desborde de palabras muy eruditas, y tierno porque va a estar vinculado mucho al sentido de la nostalgia, ¿ya? Se va a hablar sobre la intimidad, ¿no? Sobre el interior del poeta, lo que siente y lo que piensa, no alejarse de esos espacios, ¿no? De esos mundos lejanos, de esos tiempos remotos, como hacían los modernistas a través del exotismo, sino van a hablar de aquello más cercano, la familia, el hogar, la niñez. Ahí te das cuenta la diferencia entre el modernista y el posmodernista. El posmodernista se aleja del exotismo. ¿Para qué hablar de elementos mitológicos? ¿Para qué hablar de países lejanos, espacios, nociones lejanas si podemos hablar de aquello que nos compete, aquello que está en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro alrededor? ¿Por qué irnos más allá? Siguen con la noción cosmopolita, tiene que estar al tanto, ¿no? De lo que está sucediendo a su alrededor. Y también siguen con este plano de la musicalidad, pero se alejan del exotismo modernista, recuerda eso, ¿ya? Y se alejan de un lenguaje muy erudito, ¿no? Además, se aborda el tema de la provincia. Recuerda a Bramba de Lomar, por ejemplo, ¿no? El movimiento Colónida, mira, aquí tenemos algunos representantes, pero también colaboradores, algunos que van a colaborar en la revista Colónida, ¿ya? El movimiento Colónidas se opone al grupo arielista, es un grupo de élite, un grupo aristocrático que criticaba y cuestionaba elementos populares. Así que el movimiento Colónida, que es un grupo que proviene de provincia, algunos de ellos, van a cuestionar esta noción elitista de la literatura. ¿Por qué de pronto se tiene que rechazar lo provinciano? ¿Por qué de pronto se tiene que rechazar lo popular? Si en lo provinciano y en lo popular también hay literatura, también hay expresiones artísticas. Así que se rechaza esa noción elitista del arielismo, esa noción academicista del arielismo. Hay un espíritu crítico y de rebeldía literaria, cultivaron la expresión sencilla y tierna, enfatizando la vida de provincia. Algunos representantes y colaboradores, mira, tenemos a Eguren, que va a ser un colaborador y además va a ser homenajeado por la revista Arielista, va a ser homenajeado de Guren por la revista Arielista, además va a ser homenajeado también por la revista Mauta que dirige Mariátegui, ¿ya? Tenemos también aquí a Federico More, Perso Gibson, que son representantes, Alberto Hidalgo, que más adelante será un vanguardista, ¿no? Luis Alberto Sánchez, un ensayista muy importante, Mariátegui es un gran ensayista, recuerda, colaborador también, Pedro Zulen, aquel que va a fundar la Asociación Proindígena, como un antecedente a lo que se llamaría el movimiento indigenista, recuerda, un antecedente social, ¿no? Pedro Zulen, ¿ves? Grandes artistas, es una vitrina, la revista Colónida, una vitrina porque se muestra a los grandes autores. Incluso César Vallejo recuerda que va a conocer a Abraham Vallelomar, va a conocer a Mariátegui, ¿no? Imagínate la movida de ese momento, la movida cultural de ese momento, ¿no? Mariátegui, Vallejo, Valdelomar, Eguren. Estos autores cuando se reunían, imagínate, Valdelomar, Mariátegui, Vallejo, incluso el hijo de González Prada, son grandes autores con Alberto Hidalgo y los demás.
Imagínate ese momento cultural en ese tiempo, ¿no? Ahora, pues ahora estamos en crisis, pues, ¿no? Por aquí nos dicen los Avengers literarios. Bueno, por ahí, exacto, ¿no? Porque se enfrentaban a los novecentistas, ¿no? A la generación novecentista, ¿no? Se enfrentaba a ese sentido elitista. Los dioses del Olimpo, por acá dicen. No, no, del Olimpo griego, no, tiene que ser algo más peruano, pues, ¿cómo que los dioses del Olimpo? Serían los, no sé, pues, ¿cómo sería algo más peruano? Claro, los dioses del Olimpo es muy, muy extranjero, pues ya. Muy bien, ahí está. Muy bien, Juan. Juan siempre con las precisas, Juan Carlos siempre con la precisa, ¿no? Hoy los Juanes están acá revelándose, ¿qué pasó? Por aquí, Juan Jesús, la Liga de la Literatura, después viene Juan Carlos, la rebelión de los Juanes. Claro, los Juanes están haciendo su huelga, muy bien los Juanes ahí, espero, ¿no? Que estén presentes ahí, esa voz de protesta de los Juanes. Los Juanes es una legión. Muy bien. Sigamos entonces. Y hemos hablado sobre las características del posmodernismo y también sobre el movimiento colónida. Ahora viene, pues, ¿no? Ahora viene Abraham Vallelomar. Por acá nos dice, es una plaga. ¿Cómo que es una plaga? ¿Qué pasó? A ver, Abraham Vallelomar. Mira, características. Tres elementos fundamentales. Dentro de sus cuentos se remite al mar, al paisaje litoral costeño, al ambiente familiar provinciano. ¿Ya? Tenemos entonces que los cuentos de Abraham Belomar van a estar vinculados a esas nociones, ¿no? Recuerda el Caballero Carmelo, los ojos de Judas, el vuelo de los cóndores. Están vinculados a esas nociones, ¿no? El ambiente familiar provinciano. Y recuerda también, sus cuentos van a ser localistas y muchas veces provincianos, ¿no? Van a reflejar esos elementos, ¿ya? Va a adaptar también algunas técnicas del cuento norteamericano. ¿En qué cuento podemos encontrar ello? Te recomiendo El Hipocampo de Oro. Ya te recomiendo El Hipocampo de Oro, es un gran cuento, ¿no? Con estas nociones, ¿no? Técnicas norteamericanas. Mira, te estoy recomendando otro cuento más, ¿ya? Creo que me vas a tener que pagar porque te estoy recomendando mucho, ¿ah? Tono nostálgico, tierno e íntimo. Otra característica también importante para el de Lomar, ¿no? El tono nostálgico, no solamente en los cuentos, sino también en la poesía. ¿Recuerdas Tristitia, no? Te recomiendo también Tristitia, ¿ya? Es un gran poema, ¿no? El poema Tristitia o El hermano ausente en la cena pascual, otro gran poema también de Valdelomar que tiene esas nociones, ¿ves? ¿Ya? También recomendación ahora, ¿ves? Este es el día de las recomendaciones, ¿no? Yo creo que te estoy recomendando como 20 libros, ¿ya? Ya no te voy a recomendar más, creo. Valdelomar destaca más en el cuento que en la poesía, porque en el cuento tiene una variedad, ¿no? Tenemos cuentos incaístas, cuentos yanquis, cuentos chinos, cuentos localistas y provincianos, ¿ya? Bueno, entre sus obras aquí está Ensayo, Belmonte el Trágico, La psicología del gallinazo, una novela epistolar, La ciudad de los tísicos, Hierba Santa, pero también tenemos estos cuentos, ¿no? El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Ojos de Judas, Los hijos del sol, son cuentos incaicos. Cuentos yanquis, también tienes aquí, ¿no? El Círculo de la Muerte, cuentos chinos, los Chifuto, mira, ahí está el cuento chino. El Hipocampo de Oro, justamente, que este cuento te estoy recomendando, es un cuento fantástico, ¿no? ¿Ya? Así que hay recomendaciones aquí, ¿no? Muchos cuentos. Si yo te recomendara por cada recomendación, me darías dinero, ya sería rico, millonario, ¿no? Bien, ¿qué tenemos entonces aquí? Poesía también, ¿ves? Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual.
Ahora bien, vamos con el caballero Carmelo. A ver, el caballero Carmelo. Por aquí lo tengo, no te preocupes. Vamos a buscar el caballero Carmelo. Y recuerda que el caballero Carmelo va a estar escrito en Italia. Ya recuerda, escrito en Italia en 1913. Es un cuento regional y paisajista. ¿Ya? Está ambientado en Ica, Pisco, Puerto de San Andrés, Valle del Caucato. Por aquí hay alguna persona que ha vivido en Ica, en Pisco, que es pariente de ahí de los personajes presentes en el cuento. Entonces vamos a tener por aquí, creo que no, ¿no? Los cuentos criollos, entre ellos El Caballero Carmelo. El narrador es un narrador personaje, recuerda. ¿Qué quiere decir un narrador personaje? Se lo va a contar en primera persona y va a insertarse en la narración. Narración lineal y cronológica. Carmelo es un personaje con rasgos románticos. Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento. San Pedrano Pellón, de sedosa cabellera negra, e hinchada alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, mayor que años corridos, volvía. Salimos atropelladamente gritando, ¡Roberto, Roberto! Entró el viajero al empedrado. ¿Quién ha llegado? Roberto, el hermano mayor, ¿no? El hijo mayor de esta familia, aquel que ha vuelto de viaje, recuerda, ¿ya? Todos estaban alegres, ¿no? Felices y contentos. Ha llegado Roberto al fin y ha traído regalos. Imagínate, ¿no? Todos contentos porque también ha traído regalos. No solamente ha vuelto sin nada, sino con regalos, ¿no? Imagínate los niños, ¿no? Buscando la manera de encontrar a Roberto para ver qué regalos le ha traído. Bien, así que Roberto ha llegado, ha traído regalos, los niños están ansiosos, ¿no? Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al entregárnoslo, para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor, para los Juanes también, y para papá, le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo, el Carmelo. A poco volvió este con una jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre estiró sus cansados miembros, agitó sus alas y cantó estentóreamente. Así que Roberto ha traído al gallo. ¿Ves? El hermano mayor que trae al gallo Carmelo, que es, recuerda, es, muy bien Juan, siempre con las precisas, los Juanes siempre estando aquí. ¿Es un regalo para quién? Un regalo para el padre. ¿Ya? Para papá, dijo mi hermano, ¿no? Así que Carmelo ha llegado al fin. Se ha convertido en la sensación del momento. Todos están observando a Carmelo, felices y contentos, y luego Carmelo va a ser un miembro más de la familia, ¿no? Todos van a querer a Carmelo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque recuerdan, en toda historia siempre hay una tragedia. Uy, por acá se ha escuchado un gallo. Creo que se escuchó Carmelo y se alocó. Sucede que de pronto, en un momento determinado, cuando todos querían mucho a Carmelo, cuando ya se habían familiarizado con Carmelo, a tal punto incluso que había un gallo, otro gallo de la familia, ya había otro gallo de la familia llamado el Pelao, se sentía celoso el Pelao, porque ya nadie le daba cariño al pobre Pelao. Así que el Pelao, ¿qué hace? Como no me dan cariño, ¿no? Así que me voy a molestar. Así que el Pelao va a la cocina, en la mesa, y empieza a hacer disparates, a tirar todo a su paso.
Así que el padre sentencia, con que estás así, pues bien, te irás a la olla, ¿no? Vas a ser muerto, le dice, ¿no? Y ya te imaginarás entonces el pobre niño que tenía como su mascota, el pelao, triste, llorando, ¿no? El padre lo ha sentenciado a muerte, a la olla, ¿sí o no? Pero luego la madre le dice al niño, no te preocupes, está diciendo mentiras, ¿no? Y el niño, el niñito llorando le dice, lo que sucede es que ustedes ya no ven al pelado, ¿no? Todos al Carmelo, todo a Carmelo, y el pobre pelado se siente celoso, ¿no? La cuestión es que de pronto, ¿no? Bueno, el padre, ¿no? No dice nada, la madre le dice, no te preocupes, no lo vamos a matar. ¿Qué sucede después? Una tarde, ¿qué sucede? Una tarde mi padre después del almuerzo nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de los Gallos de San Andrés el 28 de julio. ¿Ves? Incluso aquí en Caballero Carmelo son tan patriotas. ¿Ves? Y el 28 de julio no había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, incluso de Merino, era más prestigioso que Merino todavía, le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Imagínate, le habían dicho eso, ¿no? Si tu Carmelo no es un gallo de raza, ¿cómo es posible? ¿Cómo no va a ser un gallo de raza, ¿no? Se molestó mi padre. Cambiaron frases y apostaron. Él aceptó la apuesta, ¿no? Dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco de otro aficionado. Famoso gallo vencedor como el nuestro, en muchas lides singulares. Así, así que Juan ahí está con el pelado, ¿no? Mencionando al pobre pelado. Así que, ¿qué pasó en estos días? Vino un entrenador porque tiene que ponerle en forma a Carmelo para luchar contra el ajiseco, ¿no? Así que los niños están viendo, pobrecito de Carmelo, que estás siendo entrenado. Pasan los días, todos están tristes. Qué crueldad, dijo la madre. Anda con él, cuídalo, le dicen. Los niños llorando, tristes. Ha llegado el terrible día. Carmelo y el ajiseco van a tener que enfrentarse. Los niños están llorando. Se están llevando a Carmelo. Van a luchar entonces los dos. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín ajiseco. Sonó una campanilla. Se acomodaron las gentes. Los gallos también. Se miraron fijamente. Y uno de ellos cantó. Colérico respondió el otro, echándose el pico en el circo. Todos estaban viendo, ¿no? Estaban luchando. Y los gallos también. Hubo ruido de alas, plumas que volaron, gritos de muchedumbre, y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. La lucha ha sido más fuerte que incluso que el Capitán América y Thanos, ¿no? Más fuerte que eso, Juan. O sea, tienes que mostrar algo más que eso. Entonces todos gritaron, ¿no? Alguien ha caído. Hubo ruido, alas, plumas, mira, mira. Hubo ruidos de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo y la voz del juez. Ha enterrado el pico, señores. Eso quiere decir que ya ha sido derrotado, ¿no?
Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora, ¿qué sucedía? Ahora entraba el nuestro. Ahora llegaba el caballero Carmelo. Lo que te había contado antes, ¿qué era? Era una antesala, pues. Antes que luche Carmelo y el Ajiseco, tenían que luchar otros gallos. Era la antesala, ¿no? Ahora recién van a luchar Carmelo y el Ajiseco. Entra Carmelo y Ajiseco, 100 soles la apuesta. Imagínate, 100 soles la apuesta, ¿ves? Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo al lado del otro estaba, ¿no? Era un gallo viejo y achacoso. Carmelo era así. Nuestro Carmelo al lado del otro era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunciara el triunfo de Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecían al adversario. Una vez frente al enemigo, Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de extinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéronse los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos. Tocáronse el pico sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida. Entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singularidad batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azorosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa era su cobardía, mientras que este, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse las nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del este viejo, ¿no? En un momento del encuentro, el Carmelo cantó. Acordó de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro, a su oponente. Levantóse este y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo, jadeante. ¡Bravo, bravo, Ajiseco! Gritaron. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo, dijo. ¿Qué dijo el juez? Todavía no he enterrado el pico, señores. Esperen. En efecto, se incorporó a Carmelo, su enemigo, como para una forma de humillarlo. ¿Qué hizo? Se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos. Se incorporó a Carmelo cuando un soldado herido, ¿no? Se incorporó como un soldado herido, acometió de frente, definitivo sobre su rival, con una estocada que le dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después que el ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada, y muchos clamaron, felicitaron a mi padre por el triunfo, y como esa jugada era muy interesante, lo retiraron del lugar. ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el Carmelo! Gritaron todos, pero no sabían que Carmelo estaba malherido. 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, le poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos,
le acariciábamos, le poníamos en el pico rojo granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz sangrienta del crepúsculo. Agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñórense y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patas escamosas y mirándonos amorosamente, expiró apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Así terminó entonces el pobre Carmelo, ¿no? Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido en nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor innata de peladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y facundo valle del Caucato. Fin de la historia. Así que Carmelo muere 2 días después de luchar contra el ajiseco y vencerlo. Esa sería entonces la historia del caballero Carmelo, ¿no? Bien, luego tenemos también a este autor, José María Eguren, con simbólicas. Tiene estas características: el cromatismo, la musicalidad y el misterio. El elemento cromático, los colores resaltando. La musicalidad, recuerda esta noción de la orquestación de las palabras, y el misterio, la sugerencia en la poesía. Así es entonces la historia de El Caballero Carmelo, y ahora estamos en poesía, ¿no? José María Eguren. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso sería entonces el posmodernismo. Hemos hablado sobre las características del posmodernismo, sobre Abraham Valdelomar, sobre el Caballero Carmelo. Hemos contado la historia con algunos pasajes, ¿no? Citando algunos pasajes de la obra El Caballero Carmelo. Y bueno, hemos mencionado un poco sobre Eguren y su propuesta literaria con simbólicas y la canción de las figuras. También te he puesto, por ejemplo, aquí algunos poemas de José María Eguren, El Duque, Los Reyes Rojos, para que puedas observar, ¿no?, estas características de este autor. Y te he puesto también una comparación entre la visión modernista y posmodernista, un poema de Rubén Darío, de Prosas Profanas, visión modernista, y un poema de José María Eguren, Las Torres, que está dentro de Simbólicas, para que observes la noción posmodernista. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Ahora sí, puedes ir a dar tu examen. Enfréntate al ajiseco. Vamos a ver si logras tu victoria.